nombre es Michael Zabaleta Álvarez, soy profesor de Derecho Tributario y voy a hablarles sobre los Base Erosion and Profit Shifting. Básicamente estos BEPS que nacen como iniciativa de la OECD son de alguna manera una plasmación de todo un debate que existe hoy en día en materia tributaria y fiscalidad internacional sobre si la sustancia económica o el principio de la primacía de realidad en materia tributaria es un principio general del derecho o no lo es. Ya esta pregunta se la hicieron varios teóricos hace varios años. Klaus Vogel en materia internacional fue uno de los más eminentes pensadores que lanzó esta pregunta y su respuesta fue que sí era un principio general del derecho, el Substantial Reform. Y BEPS, básicamente a través del Comité Fiscal de la OECD, busca reflejar esa tesis. Hay toda una serie de razonamiento de por qué no es un principio general del derecho, la sustancia de la forma. Los tribunales en general en el mundo, inclusive también en el Perú, tienen una posición ambivalente. Hay quienes señalan que la sustancia comercial, la sustancia económica es un requisito consultivo para que un negocio jurídico tenga validez tributaria. Puede no ser exigible para fines del derecho privado, del derecho civil, pero muchas cortes tienden últimamente a exigir este requisito sustantivo, entendido como sustancia comercial. Por ejemplo, si un grupo conglomerado de farmacéuticas tiene una holding, se le exige que la holding tenga empleados para efectos de poder probar sustancia económica, sustancia comercial. Si no tiene empleados, la tesis que maneja el Comité Fiscal de la OECD y esta línea que comenté de Google es que no adolecería, o adolecería mejor dicho, de propósito económico. Lo cierto es que cuando uno mira una holding, la holding en realidad es una sociedad de plataforma de inversiones y como tal es solo un vehículo para obtener inversiones permanentes o temporales por debajo de ella. Y fácilmente a nivel de grupos o conglomerados, como existe el concepto de empleado, empresa, grupo, no es necesario que una holding tenga propiamente empleados. De hecho, los conglomerados, por lo general las empresas más grandes, tienen en planilla, en su payroll, un trabajador que es quien ve la tesorería, la gestión de activos financieros, la finanza, la administración, la contabilidad, y eso se presta a nivel transversal. De hecho, la Corte Suprema peruana, recogiendo la jurisprudencia española, también ha tomado ese criterio en el país, que es imposible que haya empresas sin empleados y que un empleado preste servicios a esas empresas. Entonces, por un lado tenemos la realidad económico-laboral y la jurisprudencia laboral, que va en contra de esta tesis tributaria de la sustancia comercial que predica OECD. Y entonces la pregunta es, ¿dónde terminamos? Por un lado, tienes los teóricos del derecho laboral que cuando hablan del trabajador grupo sostiene, y la jurisprudencia laboral también lo ratifica, que puede haber una empresa sin empleado, y por otro lado tienes los teóricos del OECD que te dicen que no, que una holding tiene que tener empleados para efectos de tener sustancia comercial. La respuesta es, bueno, o mejor dicho la pregunta de rigor, ¿cuál es la respuesta válida? Y en mi opinión, yo creo que es un poco lo que ha recogido las cortes sajonas y las cortes europeas. Si uno tiene una prueba de propósito económico, un business purpose test, que condiga la motivación económica, aun cuando no hubiera empleados, considero que esto debería servir como medio probatorio o pericial inclusive para poder sustentar que no ha habido un planeamiento tributario agresivo destinado a buscar una finalidad de ilusión. Lo cierto es que esto va a terminar implica llevar el terreno del debate jurídico al terreno económico, porque los business purpose test, lo que se debate en las cortes del mundo es si estos deberían ser cualitativos o cuantitativos. Muchas veces uno puede proyectar un número y en la práctica no necesariamente este número se aterriza, con lo cual el business purpose test cualitativo termina siendo el sustento que te puede llevar a sostener una sustancia. Ahora, este ejemplo que he mencionado de la holding, que es uno de los temas que se toca en los BEPS Action,
es muy, en mi opinión, pone el punto en la I bajo la premisa de que si estamos o no efectivamente en un principio general del derecho. Porque un principio general del derecho, en teoría académica, nos enseña en la introducción al derecho y en general todos los que hablan sobre teoría, la introducción al derecho, que este aplica cuando hay una laguna, un vacío. Y Bogue lo que sostenía, y también me parece los teóricos, no sé, de parte de esa premisa, es que en materia de derecho tributario las normas siempre son per se imperativas. Entonces cuando uno tiene una laguna fáctica, una laguna normativa inclusive, porque son dos ámbitos distintos, pero el tema de la sustancia tiene que ver con estos dos hechos, se dice, ok, yo tengo un hecho económico, tengo una hipótesis de incidencia que puede ser de inafectación, de inmunidad constitucional o de un caso de doble no imposición por la aplicación de un convenio, y por otro lado tengo una hipótesis de incidencia tributaria. Lo que se sostiene es que uno tendría que ponderar y buscar tomar la opción más cara, porque es parte intrínseca del razonamiento de un contribuyente que quiera cumplimentar con su deber solidario contribuir. Y bajo esa premisa se dice que el operador está obligado a suplir con este principio general las lagunas y vacíos que pudiesen haber a nivel normativo, en hipótesis de ciencia tributaria o a nivel de convenios para evitar la imposición. El problema de este razonamiento es que hay un hierro teórico, es que las normas tributarias no siempre son imperativas. O sea, las normas tributarias, como cualquier norma jurídica, puede ser positiva, supletoria, algunas son de orden público. Entiéndase de orden público si, por ejemplo, las mismas son susceptibles de nulidad. Y entonces un contribuyente, en este abanico de normas o de tratados internacionales, puede o no decidir tomar una opción, tomar un camino, y si en ese camino acontece un conflicto, ese conflicto obviamente tiene manera de solucionar con la teoría general. Y es por esa premisa que yo considero de que la sustancia comercial propiamente no se debería entender como un principio general de derecho. Puede ser entendida como una medida antisimulación, sí, porque la simulación implica un delito tributario, que es la modalidad de defraudación tributaria, pero cuando lo sacamos del camino de la simulación y lo extrapolamos a los negocios jurídicos anómalos distintos a la simulación, en realidad creo que estamos violando la tipicidad, la legalidad, la seguridad jurídica, y además estamos negando que las normas jurídicas no siempre son imperativas. Vale decir, yo puedo tener una opción entre constituir una sociedad holding, siempre con este ejemplo, una empresa tenedora de valores española, o crear una sociedad en Panamá, o crear una sociedad en Costa Rica, o en Uruguay, o en Chile, con 5 países. La ETV me da una tributación bajo criterio fuente, vale decir, por las rentas de fuente extranjera no tributaré. Si se repatrian dividendos no pagarán impuestos en España bajo este régimen de ETV español. En Chile las plataformas de inversiones tendrán también similar régimen. En Costa Rica no tienen este régimen a nivel universitario, pero sí a nivel ley, como marco general, al igual que en Panamá y al igual que en Uruguay. Entonces yo puedo decidir, dependiendo qué me convenga, en términos de planeamiento, en qué economía me ubico y decido comercialmente en cuál tomo. Pero si soy un inversionista domiciliado en Perú, donde no tengo posibilidades de exportar capitales, servicios y evitar doble imposición, porque no tenemos una red muy amplia, tenemos un sistema de foreign tax credit ineficiente que no me permite hacer arrastres de créditos a años en que tengo pérdidas. No puedo recuperar tampoco los impuestos ni eliminar la imposición cuando ha habido pérdidas fiscales. Tampoco puedo arrastrar hacia años anteriores. Entonces, en ese escenario, un contribuyente a qué país debería decidir. Entonces, bajo una perspectiva BEPS, en teoría tendría que ir a la opción más cara. Entonces, esa opción más cara tendría que ser Perú. Probablemente suene antinacionalista decir que es la opción más cara, pero es la realidad. Entonces, y eso explica por qué muchos inversionistas, inclusive peruanos, no tienen su hub holding en Perú, sino que están en algún país con criterio en fuente. La pregunta de rigor es, ok, ¿y cómo la perspectiva BEPS, que es esta perspectiva de sustancia económica, buscar la opción fiscal más onerosa, va a influir en los inversionistas? Y en la SUNAT peruana, ¿cómo va a fiscalizar a aquellos empresarios peruanos, inversionistas que exportan capitales?
Entonces, si partimos de la premisa de que es un principio general de derecho y que hay que aplicar la sustancia económica y que sancionar a aquellas empresas holding que no tienen empleados, tendremos obviamente un problema tributario con los contribuyentes domiciliados que han optado por tener sus clusters, sus hubs de holding y a partir de ahí su abanico de inversiones permanentes o temporales en otros países fuente o a través de sociedades plataformas holding que probablemente sean acotados. El problema se agrava no solo por la realidad de este inversionista peruano, sino porque si el país donde también están aconteciendo esas inversiones permanentes temporales, sus fiscos, considera que ha habido un abuso de las formas jurídicas para reducir la carga fiscal, su fisco también válidamente va a decir, yo bajo una perspectiva de BEPS voy a exigir que haya un impuesto aquí, y eso va a generar un problema, porque vas a tener dos estados que van a impugnar la decisión del contribuyente de optar por la carga más barata y exigir una carga tributaria. Y ahí el problema que BEPS hasta ahora no soluciona, la OCDE tampoco, es, ok, frente a ese caso, imaginemos que revolucionamos todo el sistema tributario, logramos un tratado internacional y multilateral entre todos los países que elimina la doble imposición, la pregunta es, ok, ¿quién recauda? Y en el ejemplo de la holding, ¿quién debería recaudar? O sea, ¿va a recaudar España, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Perú? ¿Quién? Entonces, como no hay respuesta a esta pregunta, porque obviamente cada estado levantará la mano y dirá yo, lo único que yo sugeriría o que se me ocurre es, ok, eliminemos entonces los convenios para evitar la doble imposición y que la OECD saque una sola regla y diga tributación compartida para todos los casos y se elimine el debate. Y bueno, ese es uno de los temas que quería traerles a colación con ocasión de los BEPS y será hasta la próxima oportunidad.